Sansón fue el hombre elegido por Dios. Derrotó a ejércitos enteros él solo, pero al final cayó en manos de una mujer hermosa y seductora. Mientras dormía en su regazo, ella cortó sus trenzas, donde residía el secreto de su fuerza. Así, Sansón fue entregado a sus enemigos mortales. Pero, ¿qué llevó realmente a Dalila a traicionarlo? ¿Fue la codicia, el miedo o algo aún más oscuro? Esta es la historia del mayor héroe de Israel, quien, en un momento de debilidad, lo perdió todo. Todo comenzó en una época oscura para Israel, cuando la opresión filistea parecía insoportable. Los filisteos eran un enemigo implacable. Invadían pueblos, saqueaban cosechas y sembraban el terror. De este caos surgió un hombre que parecía invencible, Sansón. Era más que un guerrero, más que un hombre común. Era una leyenda viva, temido por los filisteos y venerado por los israelitas. Desde antes de nacer, Sansón ya era parte de un plan divino. Su historia comenzó en un hogar marcado por la tristeza, el de Manoá y su esposa, una mujer cuyo nombre no es mencionado en las Escrituras. Ella vivía con el peso de la esterilidad, una condición vista en ese tiempo casi como una maldición. Las fervientes oraciones de Manoá pidiendo un hijo parecían no tener respuesta, hasta que un día extraordinario cambió sus vidas. La mujer estaba en el campo, tal vez ocupándose de sus quehaceres diarios, cuando un hombre de apariencia inusual apareció ante ella. Su semblante irradiaba un brillo especial, y su voz, cargada de autoridad, resonaba con una firmeza que hacía que la tierra pareciera más sólida bajo sus pies. Él le dijo: «Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este será un nazareo consagrado a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte, porque este niño será el libertador de Israel de manos de los filisteos». Ese mensaje no fue solo una buena noticia, sino un llamado divino. Así nació Sansón, llevando sobre sus hombros el peso de una promesa. Desde pequeño supo que era diferente. Mientras otros niños jugaban libremente, él tenía reglas estrictas que debía seguir. Su cabello nunca podía ser cortado, un recordatorio constante de que su vida no le pertenecía a él, sino a Dios. No era simplemente un niño, era un elegido. El voto del nazareo no era solo un conjunto de reglas, sino un símbolo de su conexión directa con Dios. Su cabello largo era una señal visible de esa alianza. Mientras permaneciera fiel, Sansón sería invencible. Pero romper esa alianza significaría no solo perder su fuerza, sino también su propósito divino. A medida que crecía, Sansón se dio cuenta de su poder. Su físico era imponente, brazos fuertes como troncos de árboles y una mirada penetrante. Sin embargo, lo que lo hacía especial no era solo su aspecto, sino la fuerza que venía de Dios, una fuerza que utilizó para proteger a su pueblo y enfrentar a los filisteos. En una ocasión, Sansón enfrentó lo imposible. 1000 filisteos armados lo rodearon. El suelo temblaba bajo el peso de sus botas y el brillo de sus espadas reflejaba el sol. Se rieron, seguros de que su superioridad numérica sería suficiente para derrotarlo. Pero Sansón no retrocedió. Sus ojos ardían con una determinación feroz. No tenía armas, solo una mandíbula de burro que encontró en el suelo. La tomó, sintiendo su peso en las manos, y avanzó con valentía. El primer golpe fue devastador, derribando a un soldado al suelo como si fuera una hoja seca. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Sansón ya había causado un caos indescriptible. Los gritos de los hombres resonaron cuando los filisteos se dieron cuenta de que no enfrentaban a un hombre común. La mandíbula de burro chocaba contra escudos y rompía huesos con la fuerza de un trueno. Sansón se movía con una velocidad y precisión sorprendentes, como una tormenta desatada. Los filisteos, llenos de arrogancia al principio, comenzaron a retroceder en pánico. El campo, que alguna vez fue un teatro de guerra, se convirtió en un cementerio. Cuando todo terminó, Sansón permanecía de pie, jadeando, mientras a su alrededor yacían 1000 hombres caídos,
En sus manos aún sostenía la mandíbula rota, testigo de su imparable fuerza. La noticia de esta victoria se propagó como un incendio por todo el territorio. Los israelitas lo recibieron como un salvador, un símbolo de la fuerza divina que aún habitaba entre ellos. Pero para los filisteos, Sansón no era solo un hombre, era una maldición. Decidieron planear un ataque para poner fin a su vida de una vez por todas. En el silencio de la noche, una aldea israelita fue destruida por los soldados filisteos. Sabían que Sansón estaba allí, descansando en una de las casas. Con antorchas en las manos y espadas listas para atacar, los soldados avanzaron con sigilo. «Esta vez no escapará», susurró el líder del escuadrón. Levantó la mano para dar la señal y los soldados se acercaron dispuestos a invadir la casa. La puerta crujió cuando uno de ellos la empujó. Con violencia se abrió de par en par y en el umbral apareció Sansón. Su imponente figura se recortaba contra la luz de las antorchas. Por un instante, los soldados quedaron inmóviles, incapaces de creer lo que veían. El silencio fue roto por un grito de guerra, pero no provenía de los filisteos. Era de Sansón. Lo que ocurrió a continuación se convirtió en leyenda entre los israelitas y en pesadilla para los filisteos. A pesar de su fuerza, Sansón enfrentaba una emboscada implacable. Los soldados avanzaron con espadas en alto, decididos a acabar con el hombre que se había convertido en su peor terror. Pero Sansón no titubeó. Con un movimiento rápido, agarró al primer soldado que entró y lo arrojó contra los demás, como si fuera un muñeco. El impacto despejó momentáneamente el camino, pero los filisteos no retrocedieron. Rodearon la casa por todos lados, presionando como una ola feroz que intentaba hundir su objetivo. Sansón, consciente de que estaba rodeado, entendió que la verdadera fuerza de sus enemigos no residía solo en su número, sino en el odio que sentían hacia él. Por un breve momento, incluso él, el hombre elegido por Dios, sintió miedo. Pero entonces encontró un arma. En una esquina de la casa había una viga de madera caída. Con un solo movimiento, la levantó como si fuera un simple juguete. Con esa improvisada arma, avanzó con furia, aplastando escudos y lanzas. Cada golpe hacía vibrar el suelo, y los gritos de los soldados resonaban en la noche. Los filisteos comenzaron a retroceder, aterrorizados. Por primera vez, el miedo en sus rostros superaba al valor con el que habían llegado. Se dieron cuenta de que no enfrentaban a un simple hombre, sino a algo que no podían comprender. Cuando la batalla terminó, el suelo estaba cubierto de soldados caídos. Algunos gemían de dolor, mientras otros permanecían inmóviles. Sansón, sudoroso y jadeante, miró a su alrededor. Aún sostenía la viga como si fuera una espada sagrada. El polvo se asentó y él quedó allí, solitario en el campo. Siempre era así. La victoria traía silencio y el silencio traía soledad. Los israelitas podían aclamarlo como un héroe, pero nadie comprendía realmente la carga que llevaba. Era temido por sus enemigos y venerado por su pueblo, pero ¿quién podría conocer al hombre detrás de la fuerza? Fue en esa soledad donde Dalila entró en su vida. O tal vez fue en esa soledad donde Sansón permitió que ella cometiera el error que él lamentaría profundamente. Dalila no se parecía a nadie que Sansón hubiera conocido antes. No era solo su belleza, aunque ésta era tal que parecía que el sol brillaba solo para iluminarla. Había algo más en ella, un misterio en sus ojos, un magnetismo que incluso Sansón, el hombre que enfrentaba ejércitos sin vacilar, no pudo resistir. Por primera vez se sintió vulnerable, pero ¿quién era Dalila realmente? La Biblia no revela muchos detalles sobre su origen o sus motivaciones. ¿Era solo una mujer impulsada por la codicia, atraída por las promesas de plata de los líderes filisteos? ¿O fue presionada, temiendo sufrir consecuencias si no cooperaba? Quizás Dalila no vio en Sansón un hombre, sino un medio para alcanzar poder y seguridad. Cualquiera que fuera la verdad, algo era seguro: era astuta. Supo explotar las debilidades emocionales de Sansón,
como ningún otro enemigo lo había hecho. Para Sansón, Dalila parecía ser la única persona que no lo veía como un guerrero o un arma. Ella lo trató como un hombre, con sus dolores y debilidades. Él encontró consuelo en sus brazos, pero no sabía que ese consuelo era una trampa cuidadosamente preparada. Al principio, Dalila no preguntó nada sobre el secreto de la fuerza de Sansón. Esperó el momento adecuado para ganarse su confianza, acercándose con sutileza. Cuando se dio cuenta de que Sansón estaba completamente enamorado, comenzó su ataque. Sansón, eres tan fuerte, pero ¿y si un día no lo fueras? Si un día tus fuerzas fallan, ¿hay algo que pueda debilitarte? La pregunta era simple, casi inocente, pero Sansón sintió algo extraño. Se rió, girando la cabeza. Si me ataran con 7 cuerdas de arco frescas, sería tan débil como cualquier otro hombre. Esa noche, mientras Sansón dormía, Dalila puso en práctica lo que había escuchado. Lo ató con cuerdas de arco frescas y llamó a los filisteos. Pero cuando estos entraron, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos de cabello. Los filisteos huyeron y Dalila, con una sonrisa falsa, fingió no entender lo que había pasado. ¿Por qué me engañas? Si me amas, dímelo. Sansón no tenía idea de que, con cada mentira, estaba caminando directamente hacia una trampa. En esa casa silenciosa, no solo había un juego de confianza. Había un plan mucho más grande en marcha. Dalila intentó de nuevo, esta vez con más urgencia. La otra noche me dijiste que si te ataban con cuerdas nuevas, que nunca hubieran sido usadas, tus fuerzas desaparecerían. Una vez más, esperó a que Sansón se durmiera y lo ató. Llamó a los filisteos, pero Sansón se liberó fácilmente. Las cuerdas se rompieron como hilos frágiles y los filisteos huyeron, aterrorizados. A menudo, como Sansón, ignoramos las señales de advertencia. Seguimos confiando en las personas equivocadas, en las cosas equivocadas, hasta que es demasiado tarde. Dalila no necesitaba la fuerza física para derrotarlo. Usó algo mucho más sutil: insistencia, manipulación y apelación al corazón. Así se forman muchas trampas, no con ataques directos, sino con susurros que nos hacen bajar la guardia. Dalila estaba frustrada. Sabía que no podía fallar. Sansón era un hombre inteligente, pero el amor lo había cegado. Aunque no quería revelar su secreto, la insistencia de Dalila comenzó a desgastarlo. Ella sabía que no solo debía quebrar su fuerza física, sino también su espíritu. Finalmente, jugó su última carta. Lloró, acusándolo de no amarla realmente. Si me amas, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no me dices qué es lo que realmente te hace fuerte? ¿Acaso no sientes por mí lo que yo siento por ti? Cada lágrima, cada palabra, estaba calculada para golpear a Sansón donde más le dolía, en el corazón. Ni siquiera su fuerza podía resistir ese ataque emocional por mucho tiempo. En una noche fatídica, Sansón finalmente cedió. Mi fuerza no viene de mí, viene de Dios. Mi cabello nunca ha sido cortado porque es la señal de mi voto con Él. Si me cortan el cabello, mi fuerza desaparecerá y seré como cualquier otro hombre. Dalila escuchó atentamente. No mostró ninguna reacción, solo sonrió. Esperó a que Sansón se durmiera profundamente. Entonces llamó a un hombre para que le cortara sus trenzas, una a una. La fuerza de Sansón desapareció. Cuando despertó, sintió que algo andaba mal. Los filisteos estaban allí, listos para capturarlo. Intentó reaccionar, pero su cuerpo no respondió. El hombre que había derrotado ejércitos ahora estaba débil e indefenso. Los filisteos lo capturaron sin resistencia. Lo llevaron a Gaza, la fortaleza de sus enemigos, y allí comenzaron su humillación. Primero, le arrancaron los ojos, un gesto cruel y simbólico. Querían que nunca volviera a ver la luz del día ni la tierra que había jurado proteger. Luego lo obligaron a trabajar en un molino, girando una pesada rueda como un animal, día tras día. Sansón, el que había derribado las puertas de las ciudades y vencido a ejércitos enteros, ahora era un esclavo ciego, reducido a la oscuridad. El cautiverio de Sansón no fue solo un castigo,
también fue un momento de profunda reflexión. Privado de la luz del día, Sansón comenzó a ver de una manera que nunca antes había experimentado. Comprendió que su verdadera fuerza nunca había estado en sus músculos ni en su cabello, sino en la presencia de Dios en su vida. Mientras sus enemigos se reían de su caída, algo sucedió en silencio. El símbolo de su alianza con Dios, su cabello, comenzó a crecer nuevamente. Con cada hebra que crecía, Sansón sentía una renovada fe. Entendió que había fallado, pero también se dio cuenta de que Dios aún no había terminado su obra en él. Mientras trabajaba ciego y humillado en el molino, nadie prestó atención a ese detalle aparentemente insignificante. Sin embargo, para Sansón, cada día en la oscuridad era una oportunidad para reflexionar y sentir que algo estaba cambiando. En ese silencio, lejos de los gritos y aplausos de los hombres, el plan de Dios comenzó a moverse de una manera que nadie podía imaginar. La oración de Sansón. Por primera vez en mucho tiempo, Sansón no oró con arrogancia ni pidió victorias. Hizo una oración de arrepentimiento. Reconoció que había fallado no solo a sí mismo, sino también a Dios y a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos planearon una gran fiesta en honor a Dagón, su dios. Querían celebrar la captura de Sansón y mostrar su victoria sobre el hombre que tanto los había atormentado. El templo de Dagón estaba lleno. Miles de personas se congregaron, incluyendo a los líderes filisteos. Reían, brindaban y bailaban en triunfo. «¡Traigan al héroe de Israel!», gritó uno de los líderes. Sansón fue llevado al templo, guiado por un joven siervo. Tropezó en el camino, pero cuando llegó al centro de la celebración, algo cambió. Aunque no podía ver, pidió al joven que lo colocara entre las dos columnas principales del templo. Allí, tocó las piedras frías con sus manos, sintiendo cada fisura y cada imperfección. Sabía lo que tenía que hacer, el sacrificio final. Por primera vez, Sansón recordó con claridad quién era y para qué había sido llamado. Su oración fue diferente esta vez. «Señor Jehová, dame fuerza solo una vez más». No era una petición arrogante ni egoísta, sino un grito de arrepentimiento y entrega total. Sansón sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero también entendía que, incluso en su debilidad, Dios podía usarlo para algo grande. Sintió una energía que creía haber perdido para siempre. Plantó sus pies firmemente en el suelo, colocó sus manos sobre las columnas y con un grito que resonó como un trueno declaró: «Muera yo con los filisteos». Las columnas comenzaron a ceder. Las risas de la multitud se transformaron en gritos de pánico cuando pequeñas grietas aparecieron en las piedras. En un último esfuerzo, Sansón empujó con todas sus fuerzas. Las columnas colapsaron y el templo se derrumbó, enterrando a miles de filisteos, incluidos sus líderes. En medio de los escombros había un silencio sagrado. El sacrificio de Sansón no fue solo una victoria militar, fue un acto de redención. En su caída, Sansón cumplió el propósito que Dios le había dado desde el principio. En su debilidad, encontró la verdadera fuerza, y su sacrificio sigue siendo un recordatorio eterno del poder de Dios para usar incluso nuestros momentos más oscuros para cumplir su propósito. ¿Qué crees que llevó a Dalila a traicionar a Sansón? ¿Fue solo por codicia o había algo más profundo en su corazón? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte al canal de Secretos Bíblicos y ser parte de nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Dios te bendiga abundantemente.